Unidad 4. Factorización. Secuencia didáctica 7. Factorización de binomios por suma y diferencia de cubos. Bien, aquí están las dos reglas para factorizar binomios en suma de cubos y en diferencia de cubos. En el caso de suma de cubos, ya que se identifican las bases, su factorización va a consistir en abrir dos paréntesis. Se dice que es uno pequeño y uno más grande. En el pequeño vas a meter a vivir un binomio, en el más grande vas a meter a vivir un trinomio, por eso es que es más grande. Tres términos. En suma de cubos, en el primer factor vas a colocar la suma de las bases y en el segundo factor vas a colocar la primera base elevado al cuadrado menos el producto de las dos bases más la segunda base elevado al cuadrado. Esta es la regla para factorizar en suma de cubos. En diferencia de cubos es muy similar la regla, solamente que en el primer factor, en vez de suma de bases, vas a colocar la diferencia de bases. Y en el segundo factor vas a colocar la primera base elevado al cuadrado más el producto de las dos bases más la segunda base elevado al cuadrado. Cuando es diferencia de cubos, aquí hay una diferencia y acá todos los signos son positivos. Cuando es suma de cubos, en el primer factor hay una suma y en el segundo factor los signos se van alternando de la siguiente manera: más, menos, más. Si tenemos que factorizar este binomio se puede factorizar o es candidato a factorizarse en diferencia de cubos. Nota el exponente de x. Binomio, diferencia de cubos. Pero para ello necesitas identificar las bases que elevadas al cubo te dan como resultado 8x cúbica y 27. Para ello puedes sacarlo por raíz cúbica de 8, que es igual a 2, y la raíz cúbica de 27, que es igual a 3. Aquí tendré 2x al cubo menos 3 elevado al cubo. Es decir, ya tengo una diferencia de cubos. Ya puse en forma para poder acceder a esta regla. Cuando tengo una diferencia de cubos, abro dos paréntesis. En el primero coloco la diferencia de las bases, que aquí está representado por 2x menos 3 en serie, por la primera base, que es 2x pero elevado al cuadrado, más el producto de las dos bases, que es 2x por 3, más la segunda base, que es 3 elevado al cuadrado. Desarrollando estas potencias y multiplicaciones tendremos 4x cuadrada más 6x más 9. Y ese es el resultado de la factorización de esta diferencia de cubos. Este factor que queda aquí es un factor cuadrático que ya no va a ser posible factorizarlo, lo cual ya es irreducible, ya no tiene caso intentar factorizarlo. De antemano te digo que ya no es posible que lo vuelvas a factorizar. Aquí voy a factorizar este binomio. Hay una suma de números negativos, o factorizo el signo negativo, dicho de otra manera, para observar que aquí me queda la suma y lo pongo como una suma de cubos por la potencia de x, que está elevado a la 3. Aquí la base que elevado al cubo te daría como resultado 125 de 5x, y para que elevado al cubo te dé como resultado 64 es 4. En todos los ejemplos y ejercicios por resolver de este tema, las raíces cúbicas son exactas. Estamos únicamente considerando los casos donde las raíces cúbicas son exactas. Bien, aquí tengo una suma de cubos. Ya tiene la forma de una suma de cubos. Accedo a la regla colocando dentro del primer paréntesis la suma de las bases y en el segundo paréntesis elevo la primera base, que es 5x al cuadrado, menos el producto de las dos bases, que es 5x por 4, más la segunda base, que es 4 elevado al cuadrado. Desarrollo las potencias. En este caso 5x elevado al cuadrado es 25x cuadrada, 4 elevado al cuadrado es 16 y 5x por 4 es 20x. Ya tengo factorizado este binomio utilizando la técnica de suma de cubos en este caso. En este otro ejemplo vamos a ver
que hay un factor que es común a los dos términos, en este caso es x, pero aparte de x hay que factorizar el signo negativo, ya que al término que posee la mayor potencia le precede un signo negativo. Aquí el factor común es menos x. Entre paréntesis meteríamos a vivir 343x cúbica menos 512. Recuerda que es factorización en factor común. En paréntesis colocas lo que multiplicado por el factor común da como resultado la expresión que estás factorizando. Esto es posible factorizarlo por una diferencia de cubos. Y curiosamente, la raíz cúbica de 343 es exacta y es igual a 7 y de 512 es 8. Ya tengo una diferencia de cubos. La regla para factorizar una diferencia de cubos es, en un paréntesis colocas la diferencia de estas dos bases, que aquí corresponden a 7x y 8. En el segundo vas a colocar la primera base, que es 7x elevado al cuadrado, más el producto de las dos bases, que es 7x por 8, más en la segunda base, que es 8 elevado al cuadrado. Desarrollando estas potencias tendré que es 49x cuadrada más 56x y 8 elevado al cuadrado es igual a 64. Y aquí sí quedaría la factorización completa de este binomio utilizando la técnica de factor común primero y después de diferencia de cubos. En este ejemplo vamos a colocar estos dos términos como una diferencia de cubos. En el caso de la raíz cúbica de 8 es exacta y es 2, de 27 es 3. Y la raíz cúbica de una potencia de un exponente, bueno, lo tengo que dividir, raíz cúbica es dividir entre 3. Por expreso esto, 3m entre 3 es m, 6 entre 3 es 2. Y lo elevo al cubo. Recuerda que en potencias de potencias, el 2 se eleva al cubo, te queda 8. Y aquí te queda x a la m más 2, potencias de potencia se multiplica, te quedaría 3m más 6. Menos la raíz cúbica de 27, que es 3, entre paréntesis coloco x, a la divido entre 3 para ponerlo como una potencia cúbica. 6m entre 3 es 2m, 3 entre 3 es 1. De tal forma que si tú desarrollas esta potencia, 3 elevado al cubo es igual a 27 y x a la 2m menos 1 elevado al cubo se multiplican y quedarían 6m menos 3. Aquí es importante aclarar y que tú entiendas perfectamente este paso para después acceder a la regla de diferencia de cubos, que es diferencia de esta base menos esta por esta base elevado al cuadrado más el producto de las dos bases más la segunda base, que es 3x a la 2m menos 1, pero elevado al cuadrado. Es una diferencia de cubos, aquí hay una diferencia y acá los signos de los tres términos son positivos. Desarrollando esta potencia, 2 elevado al cuadrado es 4, x a la m más 2 elevado al cuadrado te quedaría, potencia de potencia se multiplican, 2m más 4, más aquí multiplico 2 por 3 es 6, en esta multiplicación de potencias que tienen la misma base, esta se mantiene y los exponentes se suman. M más 2m es 3m y 2 menos 1 es 1. 3 elevado al cuadrado es 9 y potencias de potencias se multiplican. Te quedaría 2 por 2m menos 1, te quedaría 4m menos 2. Y se puede decir que ya tengo aquí factorizado este binomio utilizando la técnica de diferencia de cubos. Solamente que generalmente las respuestas tienen que estar ordenadas en potencias decrecientes para que coincidan con alguna de las opciones posibles en un examen o en una evaluación de examen. En este caso, 2m más 4, 3m más 1 y 4m menos 2, el mayor exponente es este. Me voy con m. 4m es mayor que 3m y mayor que 2m. Este término lo pongo al inicio, 3m lo pongo aquí y 2m lo pongo acá. Aplico la ley conmutativa que dice que el orden de los sumandos no altera la suma,
pero los estoy ordenando en potencias decrecientes tomando en referencia el exponente en m. Y en esta diferencia, 2m es mayor que m, se puede decir que es una diferencia negativa, invierto y saco un signo negativo, o factorizo el signo negativo de esos dos términos. Entonces, aunque esta respuesta es correcta, es más correcta esta otra respuesta donde los términos están ordenados en potencias decrecientes. Los términos de cada factor están ordenados en potencias decrecientes. Y tú debes de saber qué es lo que se puede hacer de aquí, de este paso a esta, para que coincida con alguna de las posibles opciones de un examen. Ejemplo 5. Vamos a factorizar esta expresión. Para ello, observamos que tenemos polinomios potencia, lo cual implica que vamos a hacer un cambio de variable. Es decir, vamos a hacer u igual a 2x menos 1 y v igual a x menos 2. Lo sustituimos y me queda una expresión de esta manera. Lo pongo en forma de una suma de cubos. Para ello, yo ya sé que la raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de u cúbica pues es u. De tal forma que 3u elevado al cubo da como resultado 27 cúbica más la raíz cúbica de 64 es 4, de v cúbica es v, de tal manera que 4v elevado al cubo da como resultado 64v cúbica. Ya que tengo una suma de cubos, pues la factorizo, utilizo la regla que me dice que abra dos paréntesis, coloca la suma de las bases, y en el segundo paréntesis más grande voy a colocar la primera base, que es 3u elevado al cuadrado, menos el producto de las dos bases, que es 3u por 4v, más la segunda base, que es 4v elevado al cuadrado. Aquí desarrollando las potencias y multiplicando tendré 9u cuadrada menos 12v más 16v cuadrada. Ya tengo factorizado pero en u y en v. Lo que tengo que hacer para dar una respuesta en x, dado que el problema está dado en x, es sustituir a u y a v en el siguiente paso. Aquí tengo 3u, u vale 2x menos 1 más 4v, v que vale x menos 2. Aquí tengo 9 por u cuadrada, que es 2x menos 1, u vale 2x menos 1, elevado al cuadrado, menos 12 por 2x menos 1, que es u, y x y v, que vale x menos 2. Más 16v, que vale x menos 2, elevado al cuadrado. Multiplico 3 por 2x menos 1 es 6x menos 3, 4 por x menos 2 es 4x menos 8. Aquí primero desarrollo las potencias utilizando la regla del producto notable, que es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Menos 12. Esta multiplicación es una multiplicación común y cualquiera, no es un producto notable. Por lo que esta multiplicación la voy a efectuar término a término. 2x por x es 2x cuadrada, 2x por menos 2 es menos 4x, menos 1 por x es menos x, y menos 1 por menos 2 es más 2. Más 16, desarrollo este binomio al cuadrado con la regla de el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término, que es 2 elevado al cuadrado. Aquí pues multiplico, simplifico, 6x más 4x es 10x, menos 3 menos 8 es menos 11. Multiplico, 9 por 4x cuadrada menos 4x más 1 es 36x cuadrada menos 36x más 9. Aquí simplifico antes de multiplicar. Eso es usando la jerarquía operacional. Aquí tengo menos 4x menos x es menos 5x. Es necesario simplificar antes de multiplicar. 16 por x cuadrada menos 4x más 4 es 16x cuadrada menos 64x más 64. Ahora multiplico 12 por 2x cuadrada menos 5x más 2 y me quedaría menos 24x cuadrada más 60x menos 24. Y simplifico todo lo que está dentro de este gran paréntesis. En x cuadrada tengo 36 menos 24 son 12, 12 más 16 te da 28.
Los términos semejantes en x tengo 40 menos 36 es 24. 24 positivo menos 64 sería menos 40 en x. Y los términos independientes tengo 9 más 64 es 73. 73 menos 20 es 53. 53 menos 4 es 49 positivo. Y ya tengo el resultado de esta factorización. Los ejercicios complementarios a este tema son los siguientes.